Bueno, mi nombre es Estefanía Monsalve, estudiante de quinto año. En esta jornada seré yo la anfitriona de esta charla. En nombre de la Universidad Tecnológica Metropolitana, le damos la bienvenida a este segundo nuevo ciclo de charlas virtuales, la cual lleva con el nombre de Conéctate con la UTEM y descubre tu futuro. ¿Ya? Bueno, estas charlas se han iniciado desde el 30 de noviembre y finalizan el día de mañana, 4 de diciembre. ¿Ya? La idea es que cuyo objetivo es acompañarlos a ustedes y orientarlos en todo lo que convoca la decisión vocacional y la cual ustedes están interesados para ingresar a la educación superior. Para poder revisar el calendario de las charlas que todavía se van a realizar durante el día de hoy y mañana, lo pueden hacer a través de conectate.utem.cl. La charla del día de hoy tiene como nombre los métodos anticonceptivos y la importancia, perdón, de conocernos para cuidarnos, la cual tiene una duración de 45 minutos en total. Cualquier tipo de pregunta que se vaya formulando durante la charla, para un mejor orden, se va a hacer al final de esta, ¿ya? Se les va a dar el pase para que puedan tener la opción de levantar la mano y así yo voy a leer la pregunta para que en este caso Nelly la proceda a contestar, ¿ya? En esta tarde, bueno, les presento a Nelly Vázquez Mardones. Ella fue docente de la carrera de Medicina, Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Chile y Finisterra. También fue coordinadora de equipo de calidad en el proceso de acreditación de salud de CESPAM de Salvador Bustos. Cuenta con diplomados en Salud Familia de la Universidad de Chile y en Patología Mamaria Corporación Nacional del Cáncer de Chile. Y actualmente es nuestra matrona en nuestra clínica del Servicio de Salud Estudiantil de nuestra universidad. Así que bueno, dentro de esta introducción, le doy pase, doctora, para que comience su presentación. Ujú. Hola, ¿cómo están? Un gusto de estar con ustedes. Qué buena invitación de poder, hace mucho tiempo que no le hablo a- a jóvenes. Siempre mi tarea fue como trabajar con más mujeres como más grandes y ahora soy la matrona de las estudiantes de la UTEM y ha sido una súper buena experiencia, así que gracias por invitarme a esta charla. Hoy día vamos a hablar de los métodos anticonceptivos. Es un tema tremendamente extenso, muy extenso, así que voy a tratar de resumir aquellas cosas o darles algunos tips que son como los importantes para tener una visión más amplia en relación a los anticonceptivos. Me imagino, veo a varias conectadas que a lo mejor usan anticonceptivos. Es súper bueno que la pareja también maneje conceptos o en qué consiste el anticonceptivo porque generalmente las mujeres asumimos mucho la responsabilidad de usar el anticonceptivo, pero aquí tiene mucho que hacer y que ver y que participar también la pareja de ellas. Y bueno, ahí independiente de cómo sea esta pareja. Les voy a compartir la presentación. Les recuerdo que si alguien tiene preguntas puede interrumpirme. Yo prefiero que sea más bien fluido, pero si no, al final va a haber un periodo como para hacer todas las preguntas que quieran hacerme, pero para que no se les olvide, de repente es bueno hacerlas al tiro. Okay. A ver, ¿por qué usar un método anticonceptivo? ¿Para qué quisiera yo usarlo? ¿Por qué ustedes usan un método anticonceptivo cuando uno decide de verdad hacerse cargo de la sexualidad? Uno debería también saber que existen formas de regular mi fecundidad, por ejemplo. Entonces, para tener un control sobre mi fecundidad, yo puedo decidir con un anticonceptivo, por ejemplo, si embarazarme o no, o cuándo embarazarme, o cuán prolongado va a ser el periodo en que yo no me quiera embarazar. Eso lo puedo hacer, puedo tener ese control. Generalmente los embarazos no planificados tienen que ver con, lamentablemente, situaciones en las que uno no
usa este recurso y por lo tanto no ejerce ese control que sí podrías tener. Y esa es la idea, que tú puedas programarte, que tú puedas empoderarte de tu sexualidad y que puedas estar mucho más tranquila, para evitar entonces el embarazo no planificado, para evitar prácticas que te pongan en riesgo. Cuando uno no programa, no se programa, o cuando uno no usa un método anticonceptivo, el riesgo es caer en prácticas que puedan ser peligrosas para tu salud, como por ejemplo un embarazo no deseado que termine en un aborto, que podría ser de riesgo, o por ejemplo usar mal el preservativo, usarlo como en forma, como a la mitad de la relación sexual, por ejemplo, y eso aumenta el riesgo de adquirir alguna enfermedad de transmisión sexual. Entonces, usar bien un anticonceptivo también te va a permitir tener una sexualidad más segura, no solamente en el tema de no embarazarte, sino que no adquirir infecciones de transmisión sexual, no tener patologías o disfunciones sexuales como la anorgasmia, que muchas veces también tiene que ver con la forma en que asumimos nuestra sexualidad. Porque si yo tengo y estoy teniendo relaciones sexuales toda asustada, por ejemplo, va a ser muy difícil que logre excitarme y va a ser muy difícil que me lubrique y por lo tanto aumenta el riesgo de que hagas dispareunia o dolor en la relación sexual. Y un dolor que se prolonga por muchas relaciones sexuales finalmente puede terminar en una anorgasmia que te cueste mucho tener o llegar a un orgasmo o aprietes mucho la vagina. Hay varias formas en que no usar un anticonceptivo puede hacer que tú finalmente empieces a tener prácticas poco placenteras y riesgosas en ese sentido. No solo en el tema de no embarazarte, sino que este tema es mucho, mucho, mucho más amplio. Y algunos anticonceptivos también tienen beneficios adicionales. Y bueno, en un principio los anticonceptivos, como que sobre todo los hormonales, se usaban solo para no embarazarse. Y la verdad es que uno de los principales beneficios que eso tenía era que podías regular la menstruación, que podías hacerla más escasa, pero ahora los anticonceptivos de última generación que están saliendo sirven para también como para tratar algunas patologías. Por ejemplo, se usa mucho en el tratamiento ovario poliquístico, se usa también cuando la menstruación está siendo muy intensa o con mucho dolor, o cuando el síndrome premenstrual es muy complicado. También puede servir usar un anticonceptivo. O, por ejemplo, cuando hay mucho acné o está todo este tema de mucho vello, mucho acné, etcétera. También un anticonceptivo podría servir. Entonces, ¿por qué usar un método anticonceptivo? Es mucho más amplio para no embarazarme. O sea, tiene hartos más beneficios. Y entre eso yo creo que el más importante, además de no embarazarte, es prevenir situaciones de riesgo. ¿Qué tipos de anticonceptivos hay? Miles. Cada vez han salido más anticonceptivos. O sea, si yo me dedicara a explicarle en qué consiste cada uno de estos anticonceptivos, no terminaríamos, pero les voy a hacer un resumen. Los más, los que hay en mayor cantidad está el anillo vaginal, que lo usan mucho mujeres que no pueden tomar la pastilla anticonceptiva, que tienen problemas gástricos, por ejemplo, y que además manipulan mucho mejor sus genitales, que ese es un tema también a la hora de escoger un anticonceptivo. Entonces, este método anticonceptivo anda muy bien porque además tiene bajas dosis. Hay otro que este es relativamente nuevo, pero anda muy bien, que es como una T de cobre, pero no es. Es un dispositivo intrauterino que tiene hormona. Por lo tanto, al tener hormona lo hace muy seguro y además sirve mucho para tratar menstruaciones abundantes, por ejemplo, o dismenorreas también podría servir. El parche es bastante menos usado, por lo menos aquí. Es hormonal. La gracia de estos anticonceptivos es que tienen otra forma de administración que no es tomarla, porque para muchas tomarla significa un problema, pero no un problema porque te haga mal a la guata, significa un problema porque no me acuerdo cuándo hay que tomarla, se me olvidó, no puse la alarma, me tomé 5 juntas porque estuve 5 días sin tomármela. Entonces, la verdad es que estas formas de administración lo que ayudan es a evitar ese problema
y hacer el anticonceptivo mucho más seguro. Está el implante, este es un solo implante, hay otros tipos de implante, hay uno con 2 varitas, otro con 5 varitas, pero este es el que se está usando más como en todas partes porque lo están poniendo en los CEFAM o antiguos consultorios y como dura 3 años, entonces tú te lo pones y si andas súper bien, son 3 años sin preocupación. Claro, ahí tiene sus efectos adversos también y eso sería como ir uno por uno. Está el inyectable, está el mensual y hay uno que es cada 3 meses, que también es muy bueno en el caso de que uno sea medio olvidadiza, y lo más usado, pero absolutamente más usado, las pastillas anticonceptivas, que siguen siendo el método anticonceptivo, a pesar de todas estas posibilidades, el método anticonceptivo más famoso o popular entre las mujeres que lo usan. Está la T de cobre, que sigue siendo nuestra amiga T de hace miles de años, pero sigue siendo muy útil. Y los métodos, hay los métodos no hormonales, bueno, este es no hormonal, estos también son no hormonales, el preservativo masculino y el preservativo femenino, que también yo diría que hace, aunque ya tiene un tiempo en el mercado, no es tan usado y sería un muy buen recurso para las mujeres, sobre todo porque es un anticonceptivo que se puede poner por lo menos unas 5 horas antes de la relación sexual, por ejemplo. Y lo puede usar, uno se lo puede poner sin necesidad de que la pareja esté de acuerdo, que no esté de acuerdo, uno lo puede usar, ahí depende cómo uno lo converse con la pareja. O si vas a tener una relación sexual que no es con una persona que ya lleva un tiempo contigo, sino que es como del momento, entonces esto anda súper bien de verdad. Y están los otros que son regulación periódica, el control de la temperatura, el método calendario, el billing, que también es muy, muy usado. Y el billing y este método, aunque a pesar de que podrían ser muy seguros, hay que mezclarlos para que resulte. O sea, además de tener un control de los ciclos, hay que tener control de la temperatura diario y además controlar el moco cervical, que eso requiere mayor adiestramiento. Entonces estos, que de verdad yo me sorprendo porque son bastante usados por algunas mujeres más jóvenes, pero solo usan el calendario. Entonces dicen, ah, me llegó la regla, no sé, pues, el 15, entonces ahora me va a llegar por aquí 5 días antes, 5 días después. Y la verdad es que es súper riesgoso porque está mal hecho. Y como está mal hecho, te puede resultar, pero no va a resultar todas las veces. Entonces, la verdad es que por aquí están los más seguros, los que tienen mayor efectividad, y aquí están los que requieren mayor manejo, pero son bastante buenos. Ninguno de estos previene ninguno previene infecciones de transmisión sexual y los únicos que previenen infecciones de transmisión sexual son los preservativos. Entonces uno siempre recomienda que aparte de uno de estos se agregue el preservativo, porque el preservativo es el único que va a ayudarte a controlar las infecciones de transmisión sexual. Algunas ventajas y desventajas, bueno, esto ya lo estuve hablando en toda esta chachara que les di antes, pero desventajas, por ejemplo, de los hormonales. Tienen que ser, son métodos que tienen que ser indicados, ojalá, por una matrona o un ginecólogo. Porque esto de automedicarse una pastilla anticonceptiva, bueno, ahí después lo voy a hablar, pero tiene su riesgo. Entonces, una de las desventajas es esa. Y que algunas tienen efectos colaterales. O sea, no son pastillas, no es como tomar vitamina, obviamente, tiene sus efectos colaterales y por lo tanto por eso tiene que ser indicado por un profesional para que el profesional les explique qué hacer si es que aparece alguno de esos efectos colaterales y si de verdad sería necesario cambiarlo o seguir con él hasta cuándo, etcétera. Y yo puse acceso, creo que también es una desventaja, porque actualmente, por ejemplo, las pastillas anticonceptivas han subido mucho de precio. Y a pesar de que los laboratorios están haciendo programas de descuento, sigue siendo muy cara. Entonces esto podría ser una súper buena desventaja. O sea, lamentablemente, finalmente a veces nosotros indicamos un anticonceptivo que sea accesible para, para la paciente en relación al precio, porque aunque creamos que hay otro que pueda ser mejor, es más caro. Entonces, eso lamentablemente ahora debería ser mucho más accesible, pero cada vez se están poniendo más, para mi gusto, inaccesibles. Las ventajas de los métodos hormonales es lo que yo les explicaba, que tienen beneficios
paralelos que pueden ser muy buenos, que hay pacientes que les cambia la vida con el anticonceptivo, porque de verdad empiezan a regular el ciclo, se hacen mucho más escasos, disminuye el dolor, disminuye el acné. Entonces, si está bien indicado el método anticonceptivo, la pastilla, por ejemplo, que es la que tiene más beneficios aparte, podrían tener, aparte, de hecho hay pacientes que no lo usan para no embarazarse o para el control de su fecundidad, sino que lo usan para esto otro como tratamiento. Y la otra ventaja muy buena es que bien usados los métodos hormonales son altamente efectivos. O sea, de todos los métodos, la T de cobre quizás también estaría ahí metida, pero son muy buenos en ese sentido. Las desventajas de los no hormonales, como por ejemplo el calendario, el billing, el control de la temperatura basal y los preservativos, la desventaja es que requiere que estén motivados para usarlos bien, motivados para aprender cómo usarlos y después durante el uso, sobre todo lo que tiene que ver con el control del calendario y de que esa abstinencia periódica, o sea, sí, estos días sí puedo, estos días no puedo tener actividad sexual. Y las ventajas de los métodos no hormonales en general no requieren indicación de un profesional de la salud, o sea, uno pudiera empezar, si lo averigua y sabe cómo hacerlo, los preservativos se usan, nadie los tiene que indicar, lo ideal es tenerlos súper a mano y usarlos cuando uno los necesita. Tienen menos efectos colaterales y bueno, el tema de la protección contra infecciones de transmisión sexual, que eso es súper, súper, súper importante. Algunos mitos que quería, antes de empezar como con la otra parte que es como la efectividad, etcétera, hay muchos mitos con respecto al uso de los métodos anticonceptivos. Uno es que, y esto es muy común, llega mucho, mucho a la consulta, que es que los anticonceptivos hay que suspenderlos para poder descansar. Entonces, ahí hay un tema porque si tú estás usando un anticonceptivo y de verdad, no vas a estar un buen tiempo sin usarlos por alguna otra razón, no es necesario descansar. De hecho, muchos embarazos no planificados ocurren en los tiempos de descanso. A veces hay pacientes que se sacan la T, por ejemplo, para descansar un rato antes del periodo que está indicado y en ese tiempo de descanso, que de verdad no es necesario, ahí puede ser embarazado. O pacientes que no compré la pastilla el mes pasado porque quería descansar un par de meses y ahora quiero empezar de nuevo. La verdad es que eso es lo que hace una discontinuidad en el tratamiento y cada vez que tú suspendes por mucho tiempo un anticonceptivo y vuelves a usarlo de nuevo, aumentan algunos riesgos los primeros meses. Por ejemplo, el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Entonces, esto de suspender, empezar, es un ping-pong que no tiene mucha asidero científico. Es bueno cambiar el método anticonceptivo y no usar siempre el mismo. Esto también es como, yo empecé usando, no sé, una pastilla X o estoy con el inyectable y llevo 5 años usando el mismo y la verdad es que yo creo que tengo que cambiarlo porque ya llevo mucho tiempo. Y lo importante es a ti, si te va bien con un anticonceptivo, si tienes pocos efectos colaterales, entonces sigue usando el mismo, porque cuando cambies el anticonceptivo aparecen nuevos riesgos y más posibilidades de todas maneras de que vuelvas a hacer problemas con ese anticonceptivo. Entonces lo ideal es, yo empecé a los 20 años con un anticonceptivo, tengo 25, tengo 30 y ahora me quiero embarazar, bueno, entonces el mismo por todo ese rato, a no ser que te empiece a dar problemas, obviamente. Todos los anticonceptivos producen acné y aumentan de peso. Bueno, este también es un mito bien antiguo, pero todavía sigue apareciendo en las consultas. La verdad es que los anticonceptivos actuales tienen hormonas que son de última generación, que cada vez tienen menos este efecto. Entonces, sería muy raro que lo produjera, pudiera ser, y si es así, habría que evaluarlo, pero en general no producen aumento de peso, a no ser que tú empieces a tener cambios de hábito, porque somos personas y somos personas integrales, o sea, uno no puede pensar que si uno da un medicamento, porque el anticonceptivo es un medicamento, si uno da un medicamento no va a pasar nada en el cuerpo y va a actuar solo en el útero y los ovarios, eso no es así, o sea, algo puede pasar, pero en general
estos cambios no son tan radicales como para suspender el anticonceptivo. Lo que sí habría que probar cambiarlo si es que pareciera alguno de estos síntomas. Y el otro es, si uso por mucho tiempo el anticonceptivo, voy a quedar infértil. Ya, esto sí que es también bien frecuente, por eso los puse, que son frecuentes, aunque uno no lo crea. O hay pacientes que dicen, no, la verdad es que mi hermana no se puede embarazar porque usó 10 años anticonceptivo y por eso. Los anticonceptivos duran solamente el tiempo que esté indicado que duren. Por ejemplo, la pastilla anticonceptiva, si tú usas todos los días tu pastilla anticonceptiva y al otro día no pasan más de 12 horas y tú no la usas, aumenta ahí mismo el riesgo de embarazarte, porque por eso es todos los días. O el inyectable que es cada 3 meses, lo mismo. A veces estos tienen un par de meses más de efectividad, igual que el implante, pero definitivamente no tienen acción a largo plazo. No producen infertilidad en ningún caso. Si tú usaste mucho tiempo anticonceptivo y ahora está costando embarazarte, quiere decir que tú tienes un problema de base con tu pareja y ahí hay que empezar a hacer estudios de por qué no te está embarazando, pero no tiene nada que ver con los anticonceptivos que usaste. Algunas prácticas peligrosas. Usar el anticonceptivo que le resultó a mi amiga. Esto también es muy común. Es como, no, es que mi amiga me recomendó este porque a ella le dijeron que servía para esto, entonces a mí yo creo que me va a servir y vamos juntas a comprarlo. Ya, bueno, de repente, uno no puede como decir, sí, mejor esto a nada. La verdad es que hay que intentar tener primero una orientación por un profesional, porque supongamos que tú tienes, bueno, definitivamente tienes otro cuerpo, otra historia familiar, tienes otra historia de patologías, tienes otros hábitos de alimentación, de actividad física, etcétera, lo que hace que uno tenga que escoger un anticonceptivo de acuerdo a tu perfil de vida, no solamente a cómo son tus reglas. Entonces, o quizás la pastilla anticonceptiva no es lo mejor para ti porque tú te olvidas de tomar las pastillas y te olvidas de tomar cualquier cosa, entonces mejor intentemos un inyectable. Eh, entonces, no puedes usar el que le resultó el de al lado, porque te puede resultar en una de esas, pero también puede ser, y hay altas probabilidades que a ti no te resulte. Entonces, hay alto acceso, todos los CEFAM tienen matronas, y bueno, gracias a las universidades me parece que hay muchas que tienen matronas, pero pide primero una hora porque además te va a servir para ver si tienes otras cosas, si están pasando otras cosas con tu salud, no solamente el tema de usar un anticonceptivo. Lo otro, y que es muy frecuente para todos, es preguntar al farmacéutico. Y también yo he visto farmacéuticos, o sea, el que está atendiendo la farmacia, que no es un químico farmacéutico generalmente, que le pregunta, oiga, ¿usted cuál cree que me pueda servir? Y entonces dice así, es como, es que no, en 5 minutos no puede decirte cuál, quizás te va a decir cuál se vende más, cuál cree que tiene menos hormonas, etcétera, pero no cuál es el mejor para ti en específico. Resolver los problemas con Google. Ya, esto también es como las pacientes llegan a las consultas y dicen, esto está bien, yo creo que vienen con su problema resuelto. Es como, mira, yo estuve leyendo y la verdad es que creo que esto, por esto, por esto, por esto. Sí, es bueno tener información, pero, pero empezar a usar algo solo porque lo leíste en internet también puede ser riesgoso, porque de verdad es que hay que hacer un análisis más completo. Y por último, otra práctica muy peligrosa es no saber la forma correcta de usar un método anticonceptivo. O sea, usar el preservativo solo la mitad de la relación sexual es no saber usar un preservativo, o sea, el anticonceptivo, por ejemplo. O las pastillas anticonceptivas, olvidarte 2 días y después tomarte 2 juntas sin saber qué hacer después también es no saber usarlo. O el inyectable, no sé, me tocaba el 20, estamos a 24, me la pondré, sí, me la pongo total, uso preservativo un par de días. Eso es no saber usar el anticonceptivo también. O sea, es muy peligroso no saber qué hacer si me pasan ciertas cosas con el uso del anticonceptivo. Entonces, eso se pregunta, se puede preguntar. O supongamos que estoy tomando antidepresivos o anticonvulsivantes junto con las pastillas. Eso también tiene otra forma de actuar. Y si tú no sabes, lo más probable es que disminuya el efecto del anticonceptivo y te pueda embarazar.
Este es un concepto que me interesa harto traspasárselos porque generalmente no se habla de uso correcto y uso típico de los anticonceptivos. No sé, al leerlo de repente uno ya sospecha de que pudiera tratarse. Pero cuando a uno le pregunta cuál es la efectividad de tal método, entonces uno dice, sí, la efectividad es un 99 punto algo. Entonces ahí yo le estoy hablando del uso correcto. El uso correcto y casi todos los porcentajes de efectividad de los anticonceptivos se refieren al uso correcto y esa es la información que les vamos a dar en general, el uso correcto. El uso correcto significa usarlo a la hora que corresponda, usarlo en el tiempo que corresponda, de la forma adecuada, etc. Y el uso típico es el uso que le da a la población en un alto porcentaje. Y cuando evaluamos los porcentajes de efectividad en comparación con el uso típico, de verdad que hay un cambio súper importante. Entonces, cuando uno dice, no, si la verdad estoy protegida en un 99% que no me voy a embarazar, si lo uso bien, en el uso correcto, está bien. Pero en el uso típico, si yo lo uso como ahí nomás, me lo tomo a veces en la mañana, otra vez en la noche, otra vez sí, a punto, estoy dando el uso típico. Y les voy a dar algunas diferencias de porcentaje en la efectividad entre el uso típico y el uso correcto. Por ejemplo, la pastilla anticonceptiva tiene un 0,1% de efectividad. Eso quiere decir que de 100 mujeres se embaraza 0,1 en un año. Pero cuando pasamos al uso típico, que es el uso que generalmente le da a la población, aumenta de 6 a 8 embarazos. Lo que hace que el riesgo de embarazo aumenta mucho. O sea, un anticonceptivo que tiene de 6 a 8 de efectividad no es un buen anticonceptivo. Entonces, tú tienes que saber que si estás usando el anticonceptivo, el que uses en forma inadecuada y media desregulada, tu riesgo aumenta. ¿No? Ya no tienes esa efectividad tan grande. A ver, por ejemplo, hay unos que tienen muy buena efectividad en los dos, en el uso típico y en el uso correcto. El Mirena, que es el anticonceptivo, que es como una té de cobre con hormonas, que se los mostré un poco más arriba, ese no cambia porque te lo pones y ya no depende de ti. O sea, no depende que lo uses o no lo uses bien, está. Por lo tanto, claramente no cambia su efectividad. Y el implante subdérmico que va debajo del brazo, tampoco hay posibilidad que tú manejes eso. No te lo puedes sacar, no puedes hacer nada, por lo tanto la efectividad que es muy buena del implante, es muy buena, es uno de los mejores anticonceptivos en ese sentido, se mantiene. Pero aquí el condón, aquí, el condón masculino, de una efectividad de 2, o sea que 2 mujeres se embarazan de 100, aumenta a 15 embarazos en el uso incorrecto del condón. Y ahí podemos ver varias cosas en el condón, que esté mal almacenado, por lo tanto la calidad del material del condón se altere, por ejemplo, que esté al calor, que ustedes se sienten arriba de él, que esté en la guantera del auto, etcétera. Que se abra mal con los dientes, con las uñas y se rompa, que lo pongas a la mitad de la relación sexual, que al sacarlo no lo sujetes y pueda deslizarse semen hacia la vagina. Todo eso en el uso típico aumenta a 15, de 2 a 15, que es bastante. El condón femenino, que si está mal usado, que si no sabes cómo ponértelo, por ejemplo, que hay que sujetarlo cuando ocurre la penetración, o al sacarlo también hay que fijarse en eso, doblarlo, etcétera. Si lo usas bien, son 5 de 100 embarazos. Si lo usas no tan bien, aumenta 21 el riesgo. Y bueno, y estos que no son tan buenos anticonceptivos, pero igual hay personas que lo usan, sobre todo el coito interrumpido. El coito interrumpido es muy, muy usado. Para que sepan, su efectividad es de 4 embarazos en 100, y si se hace mal, que es bien probable porque hay que retirar el pene justo antes de la eyaculación, aumenta 19 embarazos de cada 100. Así que este concepto es súper bueno que ustedes lo manejen y vean cuál está siendo el riesgo que tienen de embarazo, según el anticonceptivo que están usando ahora. Vamos a hablar un poco de un anticonceptivo que se usa en emergencia, la pastilla anticonceptiva de emergencia, el PAE,
que la preocupación que estamos teniendo nosotros en relación al uso de este anticonceptivo es que se está usando en forma periódica. Por ejemplo, yo uso el coito interrumpido, y un día tuve dudas, como que no pasó, o sea, no pudimos con el coito interrumpido, o no sé, el condón se quedó en la vagina, no lo pudimos sacar, o estoy usando la pastilla anticonceptiva y la verdad se me perdió la caja, no sé dónde la dejé, etcétera. Esos serían motivos para usar una pastilla de emergencia y sería algo como ocasiones puntuales. Pero lo que ha estado pasando es que hay pacientes que todos los meses la usan y la pastilla anticonceptiva tiene una efectividad bien baja, porque la pastilla anticonceptiva lo que hace es detener la ovulación, pero si tú te lo pones después de la ovulación el riesgo aumenta mucho. Si la pastilla la usas entre el día 1 y 3 posterior a la relación sexual de riesgo, la efectividad está entre un 69 a un 91%. Muy variado, muy variado. El día 4, o sea, si te demoras 4 días en usarla, baja a 83. Y el día 5, que la pastilla se puede usar hasta el día 5, la efectividad es de un 31%, o sea, muy poco, o sea, muy baja. 70 mujeres podrían embarazarse. Acá unas 60 y algo por ahí. Entonces, o 50 y tanto. Lo importante es que sepan que la pastilla anticonceptiva de emergencia no es un buen anticonceptivo para usarlo periódicamente, porque si lo usan periódicamente, en algún momento se van a embarazar. Y lo otro, que la pastilla del día después, como tiene una dosis alta de una sola hormona, puede producir alteraciones en la menstruación, lo que provoca mucha preocupación en las pacientes. No me llegó la regla este mes después de que usé la pastilla. Hay algunas que por la misma dosis tienen más náuseas, presentan más dolor de cabeza, etc. O sea, tiene algunos efectos colaterales y además no es tan efectiva. Entonces, es bueno dejarla solamente para las situaciones de emergencia, que es lo que para eso fue hecha. No sé si tienen alguna, no salió ninguna pregunta, pero esta es la hora de preguntas. No sé si tienen alguna pregunta específica. Hasta el momento, Nelly, no hay ninguna pregunta en el chat, pero puede ser de que quizás dentro o en unos pocos minutos comiencen a preguntar. Uh-huh. Bueno, otorgan un comentario. Gran exposición, Nelly, muchas gracias. Bueno, si no hay, acá hay una pregunta. Indica, ¿qué era lo que había dicho con respecto al acné en el inicio de la presentación? Dijo que ahí se perdió un poco. Hablamos sobre que algunas pastillas algunos métodos hormonales podían ayudar como efecto como beneficioso de usar una anticonceptiva a disminuir el acné, a controlar el acné. Entonces nosotros a veces en algunas pacientes que nos piden anticonceptivo, pero además que tienen el problema del acné, nosotros tratamos de indicar un anticonceptivo específico para eso. Hay algunos que no sirven, que no tienen ningún efecto en el, se llama perfil androgénico, que tiene que ver con el acné, tiene que ver con la grasitud, tiene que ver con el hirsutismo, con el vello, etcétera. Aumento de peso. De repente es bueno en este sentido consultar, porque si tienes todos estos síntomas, entonces podría estar haciendo otro problema que se llama resistencia a la insulina y por supuesto que ahí hay que hacer otros exámenes y por mientras usar ese anticonceptivo específico, no cualquiera. Hay una segunda pregunta. Indica, a mí me habían comentado que el método anticonceptivo que va en el brazo cortaba la menstruación y luego llegaba de golpe. ¿Qué tan cierto es ese comentario? El 50% de las pacientes que usan este implante generalmente no tienen alteración en su menstruación, el otro 50% sí. Entonces, puede pasar que, por ejemplo, yo lo usé así como diciéndole, estuve 2 años sin menstruar. Hay pacientes que no menstruan por mucho, mucho tiempo porque los niveles, porque este implante tiene un solo tipo de hormona.
y por eso se produce la falta de menstruación. Y en algunas pacientes se producen goteos irregulares. Eso quiere decir que en el mes tú podrías gotear como una menstruación el 10 y después el 25 volver a tener una menstruación corta, después estar 2 meses sin menstruar y menstruar al tercero. O sea, lo que tú dices, la verdad, no está tan lejos. Una de las principales causas por las cuales la paciente se saca el implante es por las alteraciones menstruales. Y no es tan poco común, pero hay pacientes que andan muy bien con este método. Indican, bueno, también hay otra consulta, dice, si utilizo de manera típica mi anticonceptivo, ¿puede haber cambio en mi menstruación o sería por otra causa? Sí, puede haber. Lo primero que se altera es la menstruación. O sea, Lo si tú primero. estás, hay algo que se llama sangramiento por deprivación. Cuando uno da un anticonceptivo, que es un medicamento, tú dejas de menstruar por tu cuenta. Esto es súper importante. No son tus reglas de tu cuerpo, son reglas producidas, o menstruaciones más que reglas, producidas por el uso que le estás dando al anticonceptivo. Cuando tú dejas de usar el anticonceptivo el día 21 y descansas los 7 días, esa deprivación de hormonas es la señal que se da para que tú tengas la menstruación. Entonces se llama sangrado por deprivación. Si tú llevas 15 días usándola y se te olvida 2 días, esa señal lo más probable es que llegue. Entonces menstrues por deprivación ahí. Y después cuando vuelvas a los 21 días a tener tu otro descanso, vas a volver a menstruar. Pero es por el uso del atípico que tú decías, del anticonceptivo. De hecho, a veces uno recomienda no suspenderlo, usar cajas sin los 7 días de descanso para suspender la regla en forma intencionada. ¿Afecta, a otra pregunta, ¿afecta no menstruar? Mm, Esa es una súper buena pregunta, súper buena, porque, a ver, no afecta en el sentido de que si tú no menstruas, no pasa nada, porque no se acumula, porque no se va a ningún lado, porque no, si tú no menstruas es porque no tienes para menstruar generalmente, no hay endometrio, no hay, no está esta capa interna formada para que se caiga y se produzca la menstruación. Pero No eso habría que, disculpe, eso lo proporciona en este caso, por ejemplo, la pastilla o también conlleva algo, por ejemplo, de la mujer mm, con... eso es lo importante. Por ejemplo, si yo uso pastillas anticonceptivas y no menstruo, generalmente no pasa nada porque es un efecto provocado por las pastillas anticonceptivas. Pero Mm, si yo no uso ningún tipo de método anticonceptivo y no menstruo, ahí hay que ver qué ahí hay está que pasando. poner ojo. Claro, si hay una patología, qué está pasando que tú no estás menstruando. Pero si tú usas algún tipo de anticonceptivo, generalmente pudieran ser algunos meses sin menstruar y no pasa nada. A no ser Hay que esté otras, embarazada, obviamente. hay otras preguntas. Dice, si tengo Mirena y pasé los 5 años, ya tengo 6 años, puede que ya falle su protección. No tengo menstruación desde que me lo puse. ¿Es malo? Mm, Ahí también se complementa con la que ya habíamos respondido, que si sí, era malo o no malo menstruar. claro, no es malo, no es malo, es el uso del Mirena. Esto lo está produciendo el Mirena. Ahora, veamos, porque el Mirena y el implante tienen una hormona que es parecida a la del embarazo. Y si ustedes piensan, por ejemplo, las mujeres antes que tenían 12 hijos, estaban 12 años sin menstruar, más las lactancias, o sea, no menstruar nunca en su vida, era como muy, entonces, la verdad no pasa nada. Lo que sí me preocupa es que ya pasaron los 5 años. Se ha dicho últimamente que pudiera durar hasta 7, pero eso no está regulado, eso no está publicado, son experiencias puntuales de algunos lugares de atención. Entonces, lo que hice es cambiarlo a los 5 años, es lo ideal. O El sea, lo más tiempo. probable es que esté siendo protegida todavía, sí, Mm, pero trata de cambiártelo. Dice que la menstruación sea de color rojo brillante en ocasiones y otras más café. ¿Se debe al uso de anticonceptivo? Se debe a la cantidad de reglas. Por ejemplo, cuando la menstruación es rojo brillante, generalmente tiene que ver con que tú estás menstruando una cantidad más abundante. Por lo tanto, la sangre sale, fluye y tú puedes ver lo mismo, sobre todo las que usan copita menstrual pueden ver muy bien sus cambios, que es súper bueno. Yo recomiendo la copita. Es súper bueno para ver el tipo, la calidad de la menstruación, las características.
Cuando la sangre es más oscura o más café, lo que pasa es que la menstruación está siendo más escasa. Como es más escasa y la sangre es un fluido biológico que al contacto con el oxígeno se oxida, entonces demora más en salir, en la vagina toma contacto con el aire y se pone café. Entonces lo que uno ve afuera es más café, más grumoso, más espeso, pero tiene que ver con la cantidad de la menstruación. También tiene que ver con la hidratación. Si durante mi menstruación yo me hidrato poco, mi menstruación va a ser más espesa, va a demorar en salir y por lo tanto se va a poner más oscura. Entonces tiene que ver también con la cantidad de líquido que uno consume, tiene que ¿Solo con ver el con la líquido? cantidad de ¿Ah? ¿O solo con el líquido también influye en la alimentación? La alimentación depende, porque si tú consumes más alimentos que tienen mayor cantidad de, que no te saquen el líquido, por ejemplo, si consumes alimentos con mucha sal, mucha Mm. grasa, también te vas a deshidratar mucho más. Y como uno se deshidrata mucho más, también la menstruación puede salir más escasa y más café. Y lo otro que si uno aumenta la actividad física en forma como mucho más de lo que hacías normalmente, el cuerpo entra como en una fase como de cuidar, de riesgo. Entonces la menstruación no es importante en ese momento, es Mm. cuidar opciones del cuerpo. Por lo tanto, también, si tú cambias la actividad física, si cambias tus hábitos, como decíamos, si además no te hidratas, la menstruación va a cambiar. Es una señal, la menstruación es una señal de cómo está funcionando tu cuerpo. Por eso es bueno mirarla. Preguntan, ¿uno se puede recuperar de endometriosis? Mm, otra buena pregunta. La endometriosis. Bueno, la endometriosis, lamentablemente hay un subdiagnóstico grande de endometriosis, porque para hacer un buen diagnóstico se hace por la paroscopía generalmente. No, hay señales de una endometriosis que puede ser una dismenorrea severa, o sea, que te duela la menstruación, que interrumpa las actividades de tu vida diaria, que te despiertes cuando estás durmiendo del dolor, etcétera, o que no reacciones a los analgésicos, podrían ser señales de una endometriosis, pero lamentablemente el diagnóstico real se hace por una laparoscopía. Entonces, por la laparoscopía también se sacan los focos endometriósicos. Y al sacar los focos endometriósicos, se mejora mucho, mejora el problema. El tema es que los focos endometriósicos, que son la endometriosis, es cuando parte del endometrio, que es lo que tú vas a menstruar, se desprende y viaja por las trompas a otros lugares y se queda adherido ahí. Como este tejido endometriósico funciona a la acción de hormonas, cada vez que aumenten las hormonas que estemos a mitad del ciclo, donde esté va a crecer. Y puede crecer en la trompa, pega al ovario, se ha encontrado en el intestino, etcétera. Entonces la endometriosis puede ser muy severa y el tratamiento ahí va a ser más complicado, o puede ser muy chiquita y ahí con sacar estos focos endometriósicos se podría solucionar el problema. Ahora lo que se hace generalmente es atenuar los síntomas de la endometriosis con analgésicos, con pastillas anticonceptivas, cosa de que este tejido no crezca tanto durante la menstruación y no produzca problemas, pero eso no trata el problema necesariamente. Preguntan también, si cambié las pastillas y al ir en la segunda caja he menstruado, no en los días de descanso o las de placebo, ¿cuándo se regulariza? Y eso y está en la segunda caja. Claro, pero dice que me entró antes de llegar como en los días de placebo. Y tomándolas bien, me imagino. Claro, o sea, eso fue. Sí, me imagino, o sea, que no hubo, porque esa menstruación puede verse que no la haya tomado bien, entonces se produce este sangrado por deprivación, pero usándolas bien, después de los 3 meses, uno evalúa más o menos cómo va a ir funcionando el anticonceptivo. Son 3 meses de uso. Ahora, si está Tres- sangrando todo el mes, no, ahí hay que consultar, algo pasa. Pero si fue un sangramiento y después pasó y después hay que esperar por lo menos un mes más. ¿Tiene alguna consecuencia no tomar las pastillas de placebo? Ninguna. Ninguna. Las pastillas de placebo se usaron para disminuir el uso típico.
Porque ¿qué pasaba? Que las pacientes al 21 después se decían, estoy en el día 6 o en el día 8 o en el día 10. Entonces se confundían mucho por no tener estas pastillas de placebo. Y cuando Ah, agregaron los placebos se mejoró mucho el uso del anticonceptivo. como un orden. Les di un orden, No, porque en el fondo tú todos los días estás tomando una pastilla. claro. Pero antes ocurrían, y es muy peligroso olvidarse la primera semana de tomar los anticonceptivos. La primera semana. En este caso sería como la primera de la cajita. Claro, la primera línea de la cajita, esa es una de las más riesgosas para olvidarse. Lo ideal es no, ahí tener súper claro que está en el día 8. Entonces el placebo sirve para eso. Pero hay muchas pacientes que no se la toman. Está bien. Dice, ¿cómo se ve el avance médico o científico para el desarrollo de un anticonceptivo hormonal para varones, como la Sí, inyección, por ejemplo? sí, está en estudio Ligmer, que es chileno, está como avanzando mucho en eso. Preguntan si la vasectomía es un anticonceptivo y cuál es su efectividad y si es que esto es reversible. Depende de la vasectomía que hagan. Hay vasectomías que son reversibles y otras que no son reversibles. Depende del procedimiento que te realicen y eso hay Vale. que consultarlo con el urólogo. Es muy efectiva, muy efectiva. Es parecida a la efectividad que les mostré del implante, 0,05 de embarazo en 100. ¿Y cuál era la primera pregunta? Si era un anticonceptivo, sí Sí, es un es un anticonceptivo. anticonceptivo. Sí, es un muy buen anticonceptivo. Dependiendo, es que ahora vamos al tema de que ¿qué es un lo que es para mí un buen anticonceptivo puede ser terrible para la otra pareja. Para otras personas, claro. Porque Todo si depende de la la vivencia. otra pareja que depende de lo que tú creas de una vasectomía, porque lamentablemente hemos tenido casos, por ejemplo, tuvimos una paciente que ella tenía como una hemofilia. Entonces necesitábamos que no se embarazara, porque cada embarazo era un riesgo tremendo. Resulta que la única situación, porque nada le resultaba, entonces la única opción en esta familia era que él se hiciera una vasectomía. Resultó que se la fue a hacer y a la hora que se la fue a hacer no se la recomendaron porque le dijeron que iba a perder virilidad y que esto iba a afectar en su erección, etcétera. Nosotros casi nos caímos de espalda y no pudimos convencerlo de que eso era mentira en el fondo. Y para esta familia era la mejor opción. Para esta pareja era la opción. Pero puede ser que para otras se puedan manejar de otra manera. Entonces depende de cada. Pero es muy bueno. Es muy bueno. Una de las últimas preguntas, ¿cómo debo proceder si quiero hacerme exámenes para saber si soy fértil? Esta es una pregunta común también. Los exámenes para ver si eres fértil, en el fondo no se hacen hasta después de un año intentando embarazarte, teniendo relaciones sexuales en forma periódica. Periódica es no cada 2 meses, una vez al mes. O sea, en forma periódica es como toda la semana. Si uno no logra embarazarse en esas circunstancias, después del año se empiezan los exámenes para evaluar fertilidad. Esto cambia cuando la mujer tiene más de 35 años, ahí se esperan solamente 6 meses. ¿Y cuáles son uno de los primeros exámenes que se hacen? El espermiograma es el primero. Uno piensa uno, yo me voy a hacer todos los exámenes para saber si, pero la verdad es que hay que hacerle el espermiograma a la pareja primero, por eso hay que esperar que una pareja lo esté intentando por un tiempo y después empiezan algunos exámenes que, bueno, para las mujeres son hormonales, ecografía y otros mucho más complicados, por ejemplo, una histerosalpingografía, así se llama, que es para ver si tienen las trompas permeables, etcétera. Entonces, por eso estos exámenes empiezan después de hacer una prueba. Después de la prueba empiezan los exámenes. Bueno, debido al tiempo, le agradezco a Nelly por su excelente charla y bueno, y por todas las preguntas que ha respondido. En esta oportunidad tuvimos harta convocatoria, así que bueno, agradecerle a usted y también a las que participaron en esta charla y bueno, darle nuevamente las gracias a todos.